Y es justamente acá el punto de quiebre donde me di cuenta de que no había tomado la decisión correcta con mi carrera. Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Luigi Analytics, el lugar donde hablamos sobre ciencia de datos. Esta semana me gustaría compartir con ustedes mi experiencia personal de cómo fue migrar de ciencias económicas, que es mi carrera universitaria, a ciencia de datos, que es el rubro donde trabajo hace aproximadamente 4 años. La verdad es que considero que este video va a ser muy útil no solamente para personas que vienen de un rubro de ciencias económicas, ya sean economistas, contadores o administradores, sino también para aquellas personas que vienen de una rama diferente a lo que es ingeniería en sistemas. Y además de compartirte mi experiencia, también te voy a comentar una serie de consejos y errores que fui cometiendo a lo largo de este proceso que te van a resultar muy útiles si es que estás comenzando en ciencia de datos. Pero antes de comenzar este video, te quiero invitar a que te suscribas al canal y que le des a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Así que bien, dicho todo eso, vamos con el video. Para empezar a contar mi experiencia nos tenemos que remontar 10 años atrás e imaginarte un Luigi de 17 años. Para ese momento tenían claro que habían cosas que me gustaban como matemática, estadística, resolver problemas de negocio, y también tenían claro qué cosas no me gustaban. Por ejemplo, tenían claro que no iba a ser una carrera vinculada con medicina o con ingeniería, a excepción de ingeniería en sistemas. Y de esta forma fui descartando poco a poco carreras hasta que quedé en una decisión entre dos carreras: ciencias económicas por un lado e ingeniería en sistemas por el otro. Y es que justamente fue en este punto cuando cometí uno de los errores que me hubiese gustado saber antes, y fue justamente tomar una decisión sesgada por falta de información. Para ese momento yo consideraba que un perfil de ingeniero en sistemas se encargaba exclusivamente de programación, y al momento de pensar en un ingeniero en sistemas me imaginaba a alguien que trabajaba en un cubículo totalmente ermitaño, sin comunicarse con la empresa, y que simplemente venía un product manager a decirle: necesitamos hacer un software de esta manera, con estas cosas, que cumpla estas características, y esa persona se dedicaba exclusivamente a diseñar el sistema y programarlo. Pero la realidad es que ingeniería en sistemas es mucho más amplio que eso, pero en ese momento era lo que yo pensaba, no contaba con suficiente información sobre esto, así que decidí optar por ciencias económicas, porque el plan de estudio sentía que se adecuaba un poco más y porque también estaba rodeado de más personas que se dedicaban exclusivamente ya sea a administración de empresas o siendo contadores. Y de esta forma entro a la universidad. El primer y segundo año fueron excelentes, habían muchas materias de ciencia duras que me interesaban un montón, materias como álgebra, cálculo, estadística, probabilidad, estadística inferencial. Al llegar a este punto probablemente te estés preguntando por qué decidí cambiar si supuestamente me sentía tan cómodo con lo que estaba estudiando. Y la realidad es que sí, todo venía bien hasta que no. Llegué el tercer año de ciencias económicas y empecé a notar algo que no me terminaba de cuadrar. Las materias que yo consideraba que eran ciencia dura empezaban a ser cada vez menos y empezaban a ser reemplazadas por las materias troncales de lo que es contador público. Es decir, que todas las materias de ciencia duras que me gustaban eran reemplazadas por materias de impuestos, fiscales y derechos, tanto a nivel nacional como local. Y es justamente acá el punto de quiebre donde me di cuenta de que no había tomado la decisión correcta con mi carrera. Así pasó al cuarto año y ya este año era prácticamente insostenible. Casi un 90% de las materias eran derechos o fiscales impositivos, y justamente esto es lo esperable porque es lo que prácticamente hace gran parte de la rama de contabilidad. Pero ya en este punto de mi carrera, habiendo cubierto 3 años y solamente me quedaban 2 años más, me dije a mí mismo: ya estás en el baile, seguí bailando. No consideraba que tuviese sentido cambiar de carrera universitaria, pero sí consideraba que era muy útil poder empezar a especializarme en lo que me gustaba. Y es acá donde, a la par que iba trabajando y estudiando, también empecé a hacer un par de cursos de forma paralela sobre programación en Python y programación con SQL. La realidad es que no contaba con muchísimo tiempo, pero sí logré formar un plan de estudio que era constante, capaz que 10 o 15 minutos diarios, e iba poco a poco trabajando en estos temas. Realmente en esta altura estaba sumamente impresionado por la cantidad de cosas que se puede hacer con un lenguaje de programación, y sobre todo porque si bien en la carrera había aprendido mucho sobre estadística, sobre matemática, lo había hecho todo prácticamente a mano con calculadora, y me di cuenta la salvación que es saber programar en un lenguaje, porque te facilita absolutamente
todo. También por otra parte estaba el boom de la ciencia de datos en ese momento, así que empecé a averiguar un poco más sobre esto, conecté con personas que trabajaban dentro de este rubro y me di cuenta que este era el lugar exacto donde realmente me podía desarrollar, porque justamente lograba cubrir todos los aspectos que realmente me apasionan, como puede ser la estadística, la programación, la resolución de problemas de una empresa y trabajar de forma conjunta con muchísimos departamentos a la par, resolviendo problemas de marketing, de finanzas, de logística. Y así fue como durante los 2 últimos años de la carrera fui enfocándome poco a poco en herramientas que necesitaba para trabajar dentro de lo que era la ciencia de datos. Como mencionaba antes, empecé a aprender Python, aprendí SQL, luego fui aprendiendo poco a poco Tableau y así fue como poco a poco fui trabajando en proyectos simples, pero que me ayudaban a poder seguir aprendiendo aún más. Y así fueron pasando los 2 últimos años de mi carrera universitaria y al momento de rendir mi última materia, realmente me estaba preguntando qué hago en este momento. Para ponerlos en contexto, en ese momento estaba en un momento súper estable de mi vida porque estaba terminando la carrera universitaria, estaba con trabajo en un banco que era súper estable, colegas de trabajo que eran súper buena onda, pero fuera de todo lo que era esta burbuja estable, yo sabía internamente que quería seguir el camino de ciencia de datos y quería empezar a especializarme en eso. Si bien ya contaba con herramientas que podía considerar un nivel intermedio, sabía que tenía que tomar una decisión para empezar a conseguir un trabajo en ciencia de datos. Y es así como decidí tomar un cambio radical, dejar el trabajo, cambiarme de ciudad y empezar a hacer una maestría en ciencia de datos. Y acá es también donde voy a compartir otro consejo. Yo nunca te voy a recomendar que hagas o no hagas un máster o un posgrado. Eso es totalmente personal y va a depender exclusivamente de vos, pero lo que sí te voy a recalcar en base a mi experiencia fueron los motivos por los cuales decidí tomar un posgrado. Si bien la mayoría del contenido está ya disponible en muchísimos lados como bibliografías, cursos, videos y demás, hay 2 razones principales por las cuales decidí tomar el máster. El primero porque te ayuda a generar networking con profesores que tienen muchos años en el rubro de ciencia de datos y también generar networking con tus colegas de la maestría. Y en segundo lugar, por el prestigio que te da un máster o un posgrado. Y con esto no quiero que se malentienda a qué me refiero con prestigio, sino que me refiero al hecho del momento de búsqueda laboral. Aunque no nos guste escuchar esto, es una realidad que al momento de búsqueda laboral muchísimos reclutadores tienen un filtro de grado o de posgrado. Y con esto no me refiero que un título de posgrado te asegure un trabajo, sino que te va a facilitar a poder conseguir una primera entrevista con el reclutador. Si por ejemplo no tenés un título de grado y posgrado, esto no significa que sea excluyente al momento de hacer una entrevista, pero sí va a ser más difícil que una persona que ya tiene un título de grado o tiene un título de posgrado. A lo que voy con esto es que lo que te va a facilitar el tener un título de posgrado o un título de grado es que te va a permitir acceder a más cantidad de entrevistas, por más que el proceso de entrevista posteriormente sea exactamente igual. Así que habiéndome mudado, comenzando este máster, logré conseguir un trabajo, empecé a trabajar de Data Scientist y así fueron pasando los meses, los años, hasta que me surgió la posibilidad de trabajo en España y en Alemania, decidiendo optar justamente por esta última, así que me mudé donde estoy justamente ahora, en Berlín. Y ese fue mi resumen de los últimos 10 años en lo que fue mi transición de ciencias económicas a ciencia de datos. Así que ahora te quiero compartir una serie de consejos que considero súper importantes si es que estás considerando tomar este paso. Lo primero que te quiero comentar es que no es una decisión fácil y no es un camino que sea fácil particularmente, pero esto no significa que sea imposible. Si sos una persona que viene de la rama de ciencias económicas, lo bueno es que vas a tener una muy buena base de estadística, una muy buena base de matemática, pero va a ser necesario que te empieces a familiarizar con un lenguaje de programación como puede ser Python o R. También que aprendas algunas herramientas como puede ser SQL o Tableau para visualización, por ejemplo, pero esto va a depender muchísimo del rol que decidas optar, lo cual te lo voy a comentar en el consejo número 2. Por otra parte, si no sos una persona que viene de la rama de ciencias económicas, si no viene de una rama, por ejemplo, de ingeniería, también tenés la gran ventaja de tener una buena base de estadística y de matemática que te va a ayudar un montón. En cambio, si venís de una rama que nunca vio estadística en su vida, tampoco te desmotives
Sí va a ser una curva de aprendizaje un poco más difícil al inicio, pero te vuelvo a repetir que esto no es imposible, sino que requiere un poco más de esfuerzo y de tiempo en una primera etapa. El segundo consejo que te doy y que mencionaba antes es que si decidís optar por ciencia de datos, tengas en cuenta que hay muchísimos roles disponibles y cada uno de estos roles utilizan diferentes herramientas, por lo que no vas a necesitar saber absolutamente todo. Es por eso que antes de tomar cualquier tipo de curso, te recomiendo que veas qué hace cada rol, que decidas cuál es el que se adapta mejor a tu perfil y en base a eso puedas decidir tomar cursos de herramientas que realmente utiliza ese rol. De hecho, en mi canal vas a encontrar varios videos donde hablo sobre esto y te voy a dejar acá arriba un video sobre, por ejemplo, analista de datos, pero también vas a encontrar otro disponible para científico de datos. El tercer punto a tener en cuenta es que no te dejes engañar por el marketing si decides optar por ciencia de datos. Al día de hoy hay muchos artículos que buscan romantizar la idea de data science y de la inteligencia artificial y demás. Y personalmente considero que este estilo de marketing es súper dañino porque genera muchas expectativas en personas para decidir optar por ciencia de datos cuando realmente no es un rubro que les interese. Entonces, si buscas apuntar a un rol dentro de lo que es tecnología, también te recomiendo que evalúes otras ramas como puede ser backend, frontend, porque probablemente te puedan interesar más esas ramas que ciencia de datos. El cuarto consejo que te doy es que evites cometer los errores más comunes en la ciencia de datos. De hecho, tengo un video que hablo exclusivamente sobre 6 cosas que me hubiesen gustado saber antes de comenzar en ciencia de datos, que te lo voy a estar dejando acá arriba, y que es sumamente importante que los tengas en cuenta al momento de comenzar en la ciencia de datos. Y por último, el quinto consejo que te comparto es que tengo una página en Instagram donde comparto muchísima información sobre cursos gratuitos, tanto de programación, estadística, machine learning, visualización y demás temas, además de compartirte consejos, páginas gratuitas donde practicar programación y también libros que me resultaron muy útiles sobre ciencia de datos. Así que te invito a que sigas mi perfil en Instagram para no perderte más sobre estas novedades. Y de esta forma llegamos al final de este video. Realmente me gustaría saber en los comentarios desde qué carrera te gustaría migrar a ciencia de datos o las razones por las cuales te gustaría migrar a ciencia de datos. Y también te vuelvo a invitar, si todavía no estás suscrito, a que te suscribas al canal, que le des a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Realmente espero que mi experiencia te haya resultado útil y sobre todo que te logre motivar si es que estás tomando la decisión de comenzar en la ciencia de datos. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.